Si estoy aquí es culpa del Señor y de la pastora Elsa que me llamó ayer. De verdad que me alegra verles. Hay muchos saludos para todos. Personas allá que conocieron al pastor Miguel, a la pastora Elsa. Y sé que han hecho algunas cosas por gente, por iglesias, por pastores, por niños, por los niños. Y de verdad que les enviaron mucho, pero muchos saludos. Y la gente en Santa Marta, Colombia, está muy, pero muy agradecida de verdad con lo que ha hecho la iglesia. Hasta posiblemente ya dentro de unos meses, un equipo de fútbol de niños que dirige un pastor va a tener en su camiseta Centro de Cristo para las Naciones. Ese es el proyecto. Fíjese, se hace misiones. Por ahí vi que sacaron unas bolsas de uniforme para muchos niños y los padres decían, ¿quién mandó esto? El pastor Miguel Godoy, que se sentaba a ver en la semana cuando íbamos, la pastora Elsa también iba a ver a mis hijos jugar. Íbamos en familia y mire cómo es la obra del Señor, ¿verdad? Dios se vale de cualquier excusa para hacer su obra. ¿Qué tal si ora conmigo en esta noche? Le pedimos al Señor que su palabra nos hable. Padre, en esta noche te doy muchas gracias por permitirnos compartir, Señor, en tu casa, por permitirnos compartir con cada uno de los hermanos, por permitirnos compartir, Señor, como familia. Gracias, Señor, por la relación que has permitido, Señor, entre Colombia, entre Santa Marta y esta iglesia misionera. Gracias, Señor, por los misioneros GLUR. Gracias por el pastor Miguel, por la pastora Elsa, por su familia, pero también por los líderes y por los hermanos que se han conectado con esta visión de reino. Pero pedimos que en este momento, Dios, tu palabra venga como bálsamo sanador a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted coloque su mano en su corazón, su mano derecha. Coloque su mano derecha ahí en su corazón. Y diga, Señor, que tu palabra sea bálsamo, bálsamo, bálsamo a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos glorificamos el nombre del Señor en esta hora? Vaya conmigo, Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículo, vamos a leer el 3 y el 4. Cuando lo tenga, me hace saber. Y dice la palabra del Señor, bendito, ¿lo encontró? Yo creo que está en pantalla. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Diga conmigo, Dios de toda, ojo que dice el texto, no de algunas, sino de qué, de todas, consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, el cual nos consuela en algunas. ¿En qué? Llámese como se llame, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No he terminado de leer, pero permítame decirle esto. Por ahí anda un montón de gente en púlpitos hablando de restauración y nunca se han quebrado una uña. Una cosa rara, ¿no? Pero la Biblia dice, nosotros vamos a consolar por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados.
Solo los quebrados y los levantados tienen la autoridad espiritual para consolar a otros. ¿Usted entiende eso, ah? Y lea el versículo 8. No lo tenía, pero lo leí y lo subrayé. El apóstol Pablo está hablando de esta cualidad de Dios. Y si usted sigue leyendo, habla de las aflicciones que vivimos y de las dificultades y de las adversidades. Pero dice, hermanos, versículo 8, no queremos que ignoréis acerca de la ¿qué? Que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos ¿qué? Abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto es importante, porque el apóstol Pablo está diciendo que en un momento de su vida en Asia, cuando experimentó una adversidad, dice, yo mismo perdí la esperanza de vivir. Y alguien diría, si hubiese sido un hermano, no de esta iglesia, de otra iglesia, hubiese dicho, el apóstol Pablo se descarrió porque él perdió la esperanza. Pero yo creo que llegar al nivel de ministerio, de impacto, de conocimiento del apóstol Pablo, que creo que a todos nosotros estamos como en pañales. ¿Sí me entiende la frase? O sea, si nos comparamos con el apóstol Pablo, yo creo que la distancia es bastante alta. Y sin embargo, el apóstol está diciendo, yo perdí la esperanza de vivir. ¿Usted entiende eso? Yo perdí la esperanza de conservar la vida. Puede tomar su asiento y quiero que me preste toda su atención porque yo quiero tocar un tema que normalmente no se toca en los púlpitos. Y ahorita que bajé y intenté como conectarme con el Señor para confirmar la palabra, el Señor me hizo sentir en mi corazón que esta era definitivamente la palabra que Él quería dar a los que llegaron el día de hoy a la iglesia. Es un tema complicado porque hay mucho tabú. No sé si se entiende esta palabra, tabú. Muchas cosas que se dicen sobre el tema que yo voy a tocar, pero son cosas que no son ciertas. Son más frases evangélicas fuera de contexto bíblico que en realidad la verdad bíblica acerca del tema. Yo quiero hablar de 3 enemigos peligrosos. Así se llama la reflexión de esta noche. ¿Cómo se llama? 3 enemigos peligrosos. Uno es identificable. Es fácil. Desde mucho antes, desde siglos atrás, mata, destruye, roba sueños. Y permítame decirlo así, los últimos informes de contrainteligencia espiritual dice que tiene mucha paciencia. Si hay alguien paciente, es él. Su nombre, serpiente antigua, Belial, Lucifer. Su nombre, Satanás. Uno es identificable desde hace siglos. Con mucha paciencia sabe esperar. Y este es uno de nuestros enemigos. Pero el otro enemigo es el sistema que él ha incubado en el mundo en que vivimos. Y el sistema nos invita en cualquier momento a los placeres pasajeros. Y este sistema esclaviza al ser humano mientras nos va anestesiando con dulces venenosos hasta el punto en que somos dominados
por algo invisible, pero poderoso, que se llama el mundo y sus deseos. Enemigo número 1, Satanás. Enemigo número 2, el mundo y sus deseos, el sistema. Y el tercer enemigo fue uno que incubó dentro de nosotros, que infiltró en el ser humano desde Génesis. Y este enemigo no es externo como Satanás, no es externo como el mundo, el sistema, el mundo y sus deseos, sino que ese enemigo está dentro de nosotros. Está aquí sentado ahora. Está dentro de nosotros. Y tengo que decirle algo. Es el más peligroso. El más peligroso no es Satanás, no es el sistema, sino lo que está dentro de nosotros. El que avisa a Satanás cuando nuestras defensas espirituales se han debilitado. Y es cuando nos volvemos más vulnerables. Entonces somos atacados. Y ese enemigo se llama la vieja naturaleza de pecado. La naturaleza caída de pecado. O como lo digo en un libro, el farsante que hay dentro de nosotros. La carne, como lo dice el apóstol Pablo. La vieja naturaleza de pecado. Entonces repasemos esto hasta aquí. Enemigo número 1. Amén. Enemigo número 2. El mundo y sus deseos es el sistema. Y el enemigo número 3. La vieja naturaleza caída de pecado que está dentro de nosotros. Alguien diría, pastor, pero el Señor me hizo libre. El apóstol Pablo dice que no permitamos que la vieja naturaleza se levante. Quiere decir que siempre esa pulsión, como se dice en psicología, esa pulsión humana siempre va a estar en nosotros, sino que está controlada por el poder de regeneración del Espíritu Santo. Está controlada. Pero cuando nos descuidamos, la carne se agiganta. Jesús lo dijo, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne nos debilita. Es como el caballo de ¿qué? Dígalo, ¿de qué? ¿Qué? De Troya. No sé si sabe la historia del mito, pero es el caballo que está dentro de nosotros. Ahora bien, reconocemos al diablo y nos cuidamos de Satanás. Excelente. No le tenemos temor al mundo y a sus deseos. Gloria a Dios, al sistema. Pero para estar vigilantes frente a estos dos enemigos, debemos tener controlado al que está en nosotros. Si se descontrola la vieja naturaleza caída de pecado, vamos a ser vulnerables ante el mundo y sus deseos y por ende frente al arquitecto de ese sistema que es Satanás. Y Satanás va a esperar con paciencia. Escúcheme esto. Satanás va a esperar con mucha paciencia cómo libramos nuestra batalla interior. ¿Me escuchó? Satanás va a esperar con mucha paciencia cómo libramos nuestra batalla interior. Porque muchas veces esa batalla interior es la que nos debilita. Y es ahí cuando aparece el león rugiente que anda buscando siempre a quien devorar. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiere decir que si cuidamos nuestro interior, fortalecemos nuestro espíritu. Y así será mucho más fácil enfrentar a los dos enemigos externos, a Satanás
y al mundo y sus deseos. Entonces permítame hablar de algunas cosas que no se hablan normalmente y que pareciera que hay un tabú en la iglesia frente a lo que yo voy a mencionar. Porque muchas veces llega la inestabilidad emocional a nuestra vida y permitimos que se aniden emociones que van echando raíces y terminan haciendo en nosotros cambios en nuestra conducta, aún en nuestra manera de hablar. Y es usual escuchar palabras que implican asuntos serios y que parece a veces un lenguaje inofensivo. Ejemplo, es que yo tengo la depre. No sé si se dice aquí así. ¿Se dice así? ¿Cómo está, hermano? Ando con la depre. Parece un lenguaje inofensivo, pero tengo que decirte que todo lo que digas y lo vas a decir en medio del sistema. Jesús dijo que nosotros vivimos en el mundo, pero no vivimos conforme al mundo. Hay gente que cree que no, los mundanos. Espera un momentico. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros vivimos, no somos mundanos porque no practicamos lo que practica la gente en el sistema del mundo. Pero nosotros vivimos en medio del mundo. Jesús dijo al Padre: no te ruego que los quites. Es que vivimos aquí. Cuando sales a tus labores, vives en un sistema de la empresa, de la fábrica, donde te muevas. Vas montado en un avión y la gente que va ahí va en el sistema. Sales a la calle, entras a un restaurante y estás rodeado de gente que la mayoría vive bajo el gobierno del sistema del mundo. Y Jesús dijo: no los puedo quitar. Ustedes viven en este mundo. Nosotros no somos marcianos ni de Saturno. Nosotros somos terrícolas. Hijos de Dios sí. Hijos de Dios sí. Pero vivimos aquí. Esa es la realidad. Y todo lo que decimos lo decimos aquí. Tengo la depre. Y Satanás escucha. ¿Sabe que Satanás no es omnisciente? Él no sabe lo que tú estás pensando. Él no sabe lo que tú estás sintiendo. Porque Él no es omnisciente. Él no lo sabe todo. Esa cualidad es de Dios. Dios sí sabe lo que tú piensas y lo que yo pienso. Dios sí sabe lo que nosotros sentimos. Pero Satanás no. ¿Cómo se entera Satanás de nuestro estado? Cuando nosotros hablamos. Cuando nos ve afligido. Y está porque está afligida. ¿Qué estás hablando? Te tengo. Así funciona. Y hay unas palabritas que a veces decimos y no entendemos. Pero permítame, en esta tarde, una de ellas es el estrés. ¿Has escuchado hablar del estrés? No me digas nada porque estoy estresado. No me digas nada porque estoy estresada. El estrés habla de nuestro hoy, de nuestro ahora. La ansiedad habla de nuestro futuro y la depresión habla de nuestro pasado. No pierda de vista esto. El estrés es del ahora. Y el estrés es una emoción o una agitación que va a tener repercusiones hasta físicas porque causa en nosotros dolor abdominal o dolor de cabeza o dificultad para comer, se quita el apetito, se respira mal, está uno como agitado, uno no puede dormir cuando está estresado, la frecuencia cardíaca es irregular, uno empieza a sudar donde no tiene que sudar y hay cansancio, hay fatiga, hay falta de concentración. Cuando la gente dice, ¿cuántos alguna vez han intentado sin querer queriendo echarle sal al café pensando
era el azúcar. A mí me ha pasado. Gracias, hermano, por la honestidad, por su humanidad. ¿A cuántos allá, allá está el hermano, gracias? ¿Cuántos ángeles que están atrás? Hermana María, gracias. ¿Cuántos serafines de los que están allá atrás nunca les ha pasado? A todos nos ha pasado. Que uno está como, ay, llegó apurado y porque tiene que la hora y no sé qué, y uno va corriendo. Yo venía en el vuelo de Miami estresado porque el vuelo de Bogotá se retrasó 2 horas. Y decía, yo llego 1 hora en migración, tengo 15 minutos para llegar. No voy a llegar. Y yo, Dios mío, ayúdame, no voy a llegar. Y yo no sé qué pasó, pero ese avión que normalmente se echa entre 3 horas y media, 4 horas de Bogotá a Miami, se echó 3. Ese avión iba volando. No sé por qué, pero se echó 3. Iba volando el avión. Y llegó y yo corrí, yo corrí y fui el cuarto en la fila. Y cuando pasé no me hicieron muchas preguntas, nada. Y corrí y llegué a sala y hasta me quedé como unos 40 minutos esperando. Y pasé. Pero venía estresado y venía en el avión, Padre, en el nombre de Jesús. Yo estaba pensando, y ahora que llegué a Miami, ¿qué digo? Llamo a la hermana María, estoy en Miami, ya no puedo llegar. Yo estaba pensando el plan, pero venía estresado. Y venía estresado porque la situación estaba fuera de mi control. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Está fuera de mi control. No tengo cómo cambiar las circunstancias porque no está en mi alcance. Y el estrés va a tener siempre una implicación más física. ¿Y usted cree que Dios no sabe cuando usted y yo estamos estresados? Dios lo sabe. ¿Es pecado estar en estrés? No, porque es una reacción emotiva de una parte estructural de nuestro ser. Y el salmista dijo, Él se acuerda que somos polvo de la tierra. Número 2, la ansiedad. Si el estrés es un momento emocional difícil de la hora, de algo que no puedo controlar, la ansiedad es una preocupación del futuro, de algo que sabemos que va a pasar o que estamos esperando que pase y va a causar en nosotros una inquietud, un nerviosismo, una sensación de querer hacer más, pero está fuera de nuestro alcance, pero no nos está pasando ahora, va a pasar. Y una ansiedad, escúcheme, una ansiedad mal manejada se combina con una sensación que no se puede gestionar de manera correcta emocionalmente hablando, se anida en el corazón y va a producir una depresión. Y yo sé que esta palabra, depresión, hay algunas que lo llaman espíritus. Y no quiero entrar en asuntos de estos. Lo que sí le digo es que la depresión es algo más serio. Porque la depresión fue una ansiedad que pasó a un estrés muy fuerte, se anidó, pasó el momento difícil, pero emocionalmente quedamos ahí, anclados en el dolor, en la pérdida, en lo que no pudimos controlar. Pareciera que el dolor se quedara ahí anclado y seguimos la vida, pero emocionalmente estamos allá. ¿Usted entiende eso? Y eso es catalogada como la enfermedad del siglo. Pastor, ¿y qué tiene que ver una depresión conmigo? Mucho. Elías pasó por una depresión. Cuando usted mira los síntomas de Elías, tal cual como lo dice el manual, el DSM-5, el manual de psiquiatría, todo lo que dice el manual hoy de la psiquiatría, lo pasó Elías. Pérdida de apetito. Es más, la manera como Dios, escuche, aborda
a Elías es la manera que hoy los especialistas dicen que es la manera más correcta para abordar a una persona en depresión. Y es que la persona pueda dormir, pueda descansar. ¿Y qué llegó el ángel? Elías dijo: me quiero morir. Me quiero morir, solo he quedado yo. Mire, solo he quedado yo. Nadie sufre más que yo. Viene para matarme y se tira. Tranquila, hermana, que estas sillas son fuertes. Se tira a morirse Elías. Y el ángel llegó y le dijo: Elías, así te dice el Señor, no seas cobarde. Levántate, cobarde, sé valiente. ¿No acabas de hacer que fuego descendiera del cielo? Le dijo así. No. Dios conoce nuestra estructura emocional. ¿Qué le dijo el ángel? Elías, Elías, levántate, come. Le dio comida, come. Tranquilo. Duérmete otra vez. Después volvió. Elías, levántate, come otro poquito. ¿Usted entiende eso? Dios, entendiendo la estructura emocional de su siervo y lo atiende. Alguien diría: pero ¿qué está tratando de decir, pastor? Estoy tratando de decir que hay cosas que normalmente ignoramos, que están en las escrituras, y que las callamos por temor a ser juzgados. ¿Cómo le digo yo a un hermano? ¿Cómo le digo yo a un hermano que me siento mal, que no quiero comer? Uy, no, el pastor se descarrió. ¿Usted sabe por qué Brasil es uno de los países con la tasa más alta de suicidio de pastores? Cada mes en Brasil se suicida 1, 2 pastores. Y de ahí para abajo, gente de la iglesia, pero más pastores. ¿Sabe por qué? Porque es gente que no tiene con quién hablar. Gente que si va donde un médico a contar algo, lo juzgan. Si lo dice a un hermano de la iglesia, lo riegan, lo dañan. Porque hay mucha ignorancia acerca del tema. Pero solo aquellos que pasamos por momentos así podemos entender un poco más la humanidad de esto. Yo en el mes de marzo tenía cita, tenía que venir. Yo vine en noviembre, ¿recuerdan? Yo estuve aquí. Recién llegué, llegó los hermanos también. Yo estuve aquí en noviembre y yo debí venir en marzo. Pero comenzando el mes de marzo, mi salud se fue de picada. Corra al hospital, corra a la clínica y otra vez morfina y dolor. Y mi tensión empezó a estar inestable. Estando un día en la clínica con mucho dolor. Recuerdo que llamé a mi médico aquí y él no me contestó. Entonces llamé a su asistente y él me contestó. Y el médico del hospital en Colombia empezó a hablar con él. Y le dijo cómo me encontraba yo de salud. Que mi tensión estaba muy inestable, mi corazón estaba muy inestable, que yo tenía mucho dolor, que tenía muchos días de estar yendo a urgencia, que no sabían cómo controlarme, qué recomendaban ellos. Y mi asistente, el asistente de mi médico dijo que le iba a comunicar al médico, le comunicaron al médico, luego el médico por horas de la tarde me llamó y me dijo: no puedes viajar así, porque según los datos que tengo te puede dar algo en el avión y te puedes morir. Necesitas quedarte.
Y él entonces vino e intentó sacar 2 fármacos de los que me ponen aquí. 2 fármacos los mandó para que me los aplicaran en el hospital allá. Eso normalmente no se hace, pero mi médico lo hizo. Un fármaco llegó, el otro, este país no lo dejó salir, porque es un fármaco experimental, no puede salir de Estados Unidos. Entonces, ahí más o menos, ¿qué hicieron en Colombia? Empezaron a colocarme medicamentos fuertes, analgésicos fuertes, que consecuencia de eso me alteró mi sistema nervioso. Por ende, yo duré 21 días acostado en mi cama. Esto lo cuento como testimonio para reforzar lo que estoy diciendo. 21 días acostado en mi cama. Yo me levantaba a las 10 de la noche a bañarme. No comía. Y en mi mente solo dije, se acabó. No era que no quería pensarlo, era que es una sensación que no puedo explicar. Alguien diría, pastor, eso era un demonio. No entro en discusiones. Sé que en algunos casos sí, pero Elías no tenía un demonio. Y ahora le voy a contar algo más. Jesús, para ver si usted entonces, le voy a terminar hablando de esto con Jesús, a ver si Jesús tenía un demonio. Lo que sí le digo es que mi esposa llegaba y me decía, Fabián, mírate, es que tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando. Y yo, déjame, no quiero saber, déjame. Pero mírate, te estás acabando. No sé nada, yo estoy bien. Y tome la pastilla, que me dieron allá. Y un día en la noche escuché la voz de Dios. Yo no sé si Dios copió la voz de mi esposa, pero Dios vino a mí y me dijo, mírate, levántate. Y cuando Dios me dice así, entonces yo como que tuve un momento de, como una luz, como una lucidez. Y empecé a autoexaminarme de todos los síntomas que estaba teniendo. Y yo dije, estoy a la puerta de una depresión. No puedo llegar allá, porque esa enfermedad es una enfermedad, es terrible. ¿Sabe que una depresión puede llevar a cualquiera a quitarse la vida? Porque ahí se nubla uno emocionalmente. La pregunta es, pastor, ¿y cómo hacemos nosotros? Porque si yo le digo a un hermano, le digo a un familiar que estoy así, mire, hay gente que experimentó un dolor y el dolor se anidó y nunca lo pudieron superar. Yo tengo que decir esto: al único que tu dolor no le hace daño es al Señor. Pero mientras uno anide el dolor, uno se envenena a uno mismo y envenena a los que están a su alrededor. Por eso hay que llevar el dolor al Señor. Y el apóstol Pedro, con toda autoridad, nos da un consejo apostólico. ¿Y quién mejor que Pedro, sabe? Que era volátil en sus emociones y que padeció y que sufrió por no tener un equilibrio emocional al principio fuerte, que pasó por estrés. ¿Lo conoces? No. Tú loco, tú andabas con él. No. Y se quitó. Y lo persiguieron. Ven acá, es que tu manera de hablar te delata. No, yo no lo conozco. ¿Cómo
se vive ese momento donde tú no quieres negar al Señor, pero por miedo lo niegas? No, eso es un momento de paz, pastor. Es un momento de victoria. Pues no, es un momento de estrés. Para los que tenemos el Espíritu Santo es un momento de estrés. Porque es como cuando te llevan a un momento emocional que te llevan a decir cosas que tú no quieres decir, pero que sabes que si las dices, te perjudicas. Y uno termina metiendo, como decimos en mi país, metiendo la pata. Pero ¿quién más que Pedro, que también venció la ansiedad? Y que lloró, dice la Biblia, amargamente. Él tiene la autoridad entonces para darnos un consejo apostólico sobre el tema. Porque cuando uno mira lo que padeció Pedro, y dice que lloró amargamente, empezó a tener como un cuadro depresivo. Lo mismo, escúcheme, lo mismo que experimentó Judas, solo que Judas se suicidó. ¿Usted va conmigo? Se ahorcó, no pudo con el peso de la culpa de haber entregado a su maestro. Y en ese momento de Judas, cuando se le abrió la avaricia, claro, Satanás entró, claro que sí, pero después Pedro experimentó el arrepentimiento, pero Judas experimentó fue el remordimiento, que es otra cosa, y se quitó la vida. Pero el apóstol Pedro dice, igualmente, jóvenes, mire, versículo 5, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, versículo 6, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, ¿qué dice? Cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Va conmigo? Porque Él te juzga cuando estás en ansiedad. ¿Dice así? ¿Qué dice? Fíjate, Pedro está diciendo, aunque estés en ansiedad y estés experimentando algo dentro de ti, que no significa que esté bien, sino que es parte de nuestra naturaleza, aún así, dice Pedro, Dios cuida de nosotros. ¿Usted entiende eso? Dios cuida de nosotros. Y luego dice, sed sobrios y velad. O sea, debes volver a tus 5 sentidos. Ser sobrio es estar en los 5 sentidos, alertas y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Fíjese, él anda alrededor, buscando a quien devorar. Y el 9 que dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro está diciendo, hay muchos hijos de Dios en todo el mundo que ahora mismo están en un momento de ansiedad, que están en un momento de estrés, que están en un momento de depresión. Pero igual Dios tiene cuidado de nosotros. Y yo creo que eso debe darnos esperanza. Yo creo que eso debe darnos esperanza. Pero el punto aquí es, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Y cómo he hecho yo mi ansiedad sobre Él? Pues para echar o descargar mi ansiedad sobre el Señor, lo que Pedro está diciendo, versículo 7 ahí, déjemelo ahí, es que ya se supone, escuche esto, que esto es lo más difícil, se supone
si yo voy a descargar mi ansiedad sobre Él, se supone que ya yo acepté que estoy en ansiedad. ¿Cómo he hecho mi ansiedad sobre el Señor si no tengo aceptación de lo que estoy pasando? ¿Me sigue? O sea, ¿cómo yo he hecho mi ansiedad sobre el Señor si no acepto que no estoy bien? Que tengo emociones encontradas. Y esto es lo más difícil. Es lo más difícil porque es muy difícil, válgase lo que, aceptar que no estamos bien, porque le damos más importancia al qué dirán. Y ese qué dirán es una de las armas de inteligencia de la vieja naturaleza, que nos ataca para reconocer que no necesitamos ayuda. Eso que está dentro de nosotros te dice: tú no necesitas ayuda porque usted es un siervo del Señor, usted es una sierva del Señor. ¿Qué van a decir de ti? Que te descarriaste, que se te metió un demonio. Entonces se despierta la pulsión, el orgullo. No, pastor, yo no soy orgulloso. Él ahí está. Ahí está. El viejo zorro disfrazado de humildad. ¿Cuántos orgullosos? ¿Cuántos de los que están en esta nave no son orgullosos? ¿O cuántos dicen: yo tengo problemas con eso? Hay algunos que dicen: todos tenemos problemas con eso. Mire, lo que delata más rápido a una persona orgullosa es cuando dice que carece de orgullo. Esa es la expresión humildemente más orgullosa que puede decir un ser humano. Y no hay una cosa que moleste más a un orgulloso que el orgullo de los demás. Como un pastor que me dijo un día: voy a escribir un libro que se llama 5 pasos para alcanzar mi humildad. Y yo: wow, qué título. 5 pasos para alcanzar mi humildad. Y yo: wow, qué humildad. Qué cosa tan... Pero dice la Biblia: Él tiene cuidado de vosotros. Quiere decir que Dios te cuida. 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 Y dice la Biblia en el versículo 10, me gusta: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, ¿de qué? De tiempo, Él mismo os perfeccione. O sea, Él va a usar eso para perfeccionarnos, ¿sabe? Él mismo os afirme. Eso que tú sientes que hoy te derrumba es lo que Dios va a usar para hacerte más fuerte. Yo pensé que usted iba a decir un amén. Eso que hoy tú sientes que te derrumba. Mire, hay gente que pasó por un momento difícil y pensó que la vida se le acabó. Como yo. Como usted, hermano. ¿Y es más? Como usted. Como usted. Ay, ya están saliendo los humanos aquí como usted. Yo pensé que estaba predicando. Allá está la hermana. Estaba predicándole a querubines. Como muchos de nosotros que pensábamos que ya. Como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en nuestro combo, decimos. Es parte de... que dijo: yo perdí la esperanza. Y después que pasamos eso, descubrimos. Mire lo que hace Dios. Descubrimos que somos más fuertes. A veces nosotros pensamos que en Dios podemos llegar hasta aquí. Pero cuando decimos: oh, esto que está más alto nos va a ahogar. Las muchas aguas, como decía el salmista. Las muchas adversidades.
Y resulta que pasamos, Dios nos dio la victoria, o Dios no nos dio la victoria. Aparentemente, externamente no pasó lo que esperábamos, pero internamente descubrimos que en Dios estábamos aquí. Y eso es una victoria. Y eso es una victoria. A veces Dios calma la tempestad. A veces. Otras veces va a dejar que ruja la tormenta. Y entonces lo calma uno. Yo creo que esa frase fue para alguien aquí. Dice, os afirme. Esa circunstancia te va a hacer más fuerte en Dios. Fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora mira aquí esto. Bueno, pastor, ya entendí que emocionalmente puedo experimentar algunas situaciones en mi vida y que debo manejar eso. Pero ¿cómo se maneja? Es la pregunta. ¿Cómo hacer? ¿Sabe que después de lo que me pasó a mí, yo he sentido que ahora Dios me ha dado una capacidad para entender a la gente? Yo creo que Dios, como que dice, te voy a pasar por una escuela, va a ser doloroso para ti, vas a pensar que te vas a morir, pero eso lo vas a pensar tú, pero yo no voy a hacer que te mueras, no vas a viajar, necesito que experimentes un poquito de eso, de esa emoción que es nueva para ti hasta este punto de la vida, que tú creas que no te vas a morir por tu desafío de salud, sino que te vas a morir porque te quieres morir, como Elías y como otros más. Sin embargo, yo cuido de ti y te voy a establecer y te voy a afirmar y te voy a fortalecer, porque como dice el apóstol Pablo, vas a consolar a otros. Vas a consolar a otros. Y no sé qué día llegó una hermana a consejería conmigo. Se sentó. Sí. Y empezó a llorar. Y lloraba, pastor, y yo le dije que me da rabia. Y mi vida. Y yo las miré. Yo estaba como, yo acostumbro a tener como un cuadernito pequeño donde yo empiezo a mirar qué palabras se repiten, cómo se califica la persona, algunas cosas que yo voy sin colocar el nombre de la persona, por si se me pierde el cuaderno, nadie va a saber quién fue. Pero estoy muy atento a escuchar en la consejería para que el Señor me dé la palabra de sabiduría para la persona. Entonces yo empiezo a mirar, ejemplo, porque yo estoy, y digo, ha repetido la palabra dolor 5 veces. Interesante. Y uno va escuchando atentamente. Y yo empecé a escucharla y yo empecé a mirar, pero de repente el Espíritu Santo pareciera que me hubiese dicho lo que estaba pasando en realidad. Y yo cerré mi cuadernito y empezó a hablar y se quejaba. Y yo le dije, cuando ya ella se calmó un poquito, yo le dije, hermana, tú no viniste aquí para que yo te diera un consejo, porque tú sabes lo que debes hacer. Y me miró y me dijo, sí, pastor, sí, yo sé lo que tengo que hacer. Yo le dije, tú viniste aquí porque no aguantabas más y necesitabas contárselo a alguien. Me dijo, sí. Dije, ok, y yo no te voy a decir nada. Ya el Señor te dijo lo que tú debes hacer, pero te estabas ahogando, ¿verdad? Me dijo, sí. ¿Te sientes mejor? Me dijo, sí. Ay, necesitaba decirlo. Me dijo, necesitaba decirlo. Oré por ella. Dije, que Dios te bendiga.
Esa fue la consejería. ¿Le dice eso algo? ¿Cuántos se han sentido como la hermana? Permítame terminar con esto. Porque hasta aquí sería, bueno, interesante. He tratado de resumir, hay más detalles, pero he tratado de resumir. Pero la pregunta es, ¿cómo logro gestionar mis emociones? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Ok, yo creo que el mejor maestro para enseñarnos cómo gestionar las emociones es Jesús. Me leí un libro que se llama El Maestro de las Emociones. Está basado en Jesús. Recientemente empecé a leerlo. Pero esto que le voy a compartir rápidamente de cómo manejar, son tips rápido, anótelos. Cómo manejar las emociones fue algo que el Señor me regaló en pandemia. En pandemia en Colombia nos tocó algunos pastores del país por ciudades. El gobierno nos dio un permiso especial para salir. En las calles no había nadie. Solamente estaba la policía vigilando que nadie saliera. Y algunas personalidades del gobierno. Y algunos médicos, por supuesto. Enfermeros, enfermeras. Pero algunos pastores, el gobierno nos pidió, por favor. Hay gente que el encierro las va a descontrolar. Necesitamos ayuda espiritual, consejo para la gente. Y entre esos, entonces, nos dieron un permiso y yo tenía permiso para circular. Y en esa cuestión de atender gente con distanciamiento, con mascarilla, con todo, el Señor me regaló una palabra que no la voy a enseñar ahora, pero sí quiero compartir rápidamente los tips, porque es gestionando las emociones al estilo Jesús. ¿Cómo lo hizo el Señor? Pastor, y el Señor tuvo que gestionar las emociones, claro, todo el tiempo. Pero uno de los momentos más difíciles fue cuando Él llegó al Getsemaní con sus discípulos. Antes del Getsemaní había celebrado la Pascua. Y Jesús en la Pascua, dice Juan, usando la misma palabra que usó cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro. Dice, y Jesús, conmovido en espíritu, o sea, internamente, emocionalmente, empezó a sentir algo que pudo desestabilizarlo. Y entonces dice la Biblia en Juan, y Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Siempre hay un dilema por la explicación del por qué lloró Jesús. Algunos dicen, no, es que era el amigo. Pero ¿por qué iba a llorar por Lázaro? Cuando lo mandaron a buscar, él no fue donde Marta y donde María, las hermanas de Lázaro que estaba enfermo, sino que le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muertos, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Luego, cuando pasan días, Lázaro muere y 4 días después, Jesús le dice a sus discípulos, vamos a despertar a nuestro amigo Lázaro. ¿Por qué debe llorar por alguien que él sabe que va a resucitar? No tendría sentido. Alguien dice, no, pero humanamente, tal vez. Pero otros lo que dicen es la forma como lo aborda Marta. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le suelta una palabra, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y luego llega María y se tira a los pies del maestro y dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y pasa la escena y Jesús se coloca frente a la tumba y dice, y conmovido en espíritu,
Jesús lloró. Pero luego Juan usa la misma expresión de conmovido en espíritu. Y usted lo lee en otras versiones, dice que sus estructuras del ser se conmovieron, sus emociones. Cuando está en la Pascua y dice, de cierto os digo, que uno de ustedes me va a traicionar. Quiere decir que si había algo que conmovía al Señor y que lo llevaba a experimentar emociones, porque era 100% hombre también, era la actitud de la gente. En este caso, la traición de Judas. Pero el punto es que cuando él llega al Getsemaní, le dice a sus discípulos, descansados. Y se lleva a 3 discípulos con él. Juan, Jacobo y, no me asuste, y Pedro. Se los lleva. Aparte, más hacia adelante. Y Jesús, mire lo que hace. Paso número 1, cópielo. Aceptación. ¿Qué dije? Hay que aceptar cómo nos sentimos. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios hecho carne, pero que fue 100% humano, en su humanidad, en su naturaleza de hombre, porque el apóstol Pablo dice que fue sujeto a todas las pasiones de nosotros y que fue humillado hasta lo sumo. En su humanidad de hombre le dice a sus 3 discípulos de confianza, mi alma está ¿qué? Hasta la muerte. Y el otro evangelista dice que él entró en angustia. ¿Cómo se llama eso? La angustia no es de Dios, eso es un espíritu. Entonces Jesús estaba endemoniado. No. Porque decir que no, hermano, deja la angustia porque eso es un demonio. No podemos decir eso. Porque uno de los evangelistas dice que Jesús, dice que su alma entró en angustia y Jesús no estaba endemoniado. Está hablando desde la humanidad del ser humano. Y le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos conmigo. Velad conmigo 1 hora. Paso número 1. Jesús acepta la emoción. ¿Va conmigo? Paso número 2. Jesús lo dice. Mire, hay algo que es una cosa extraordinaria. Lo que le pasó a la hermana. Cuando uno no habla lo que está pasando. Ahora, usted no se lo va a contar a todo el mundo. Fíjese que Jesús, claro, era el Hijo de Dios. De ahí para abajo no tenía, de ahí para arriba no tenía quién. Entonces, escogió a 3 de sus discípulos que vieron resucitar a la hija de Jairo, vieron algún momento espiritual con él. O sea, los 3 de pronto que entendían un poquito más. Y se los dice a ellos, muchachos, me siento afligido, siento angustia. Lo que viene es fuerte. Pero lo dijo. Y hay algo interesante aquí, que cuando uno dice, escuche, uno dice cómo se siente a la persona correcta, eso que está dentro empieza a perder poder sobre uno. ¿Me escuchó? Bien, hermana, ahí está el testimonio. Lloró y tú sabes lo que debes hacer. Me dijo, sí, yo sé lo que tengo que hacer. Se secó las lágrimas. ¿Te sientes mejor? Sí. Tú querías era soltarlo. Me dijo, sí. Y se fue. Ahí está la hermana. Jesús lo dijo a sus discípulos. Número 1, aceptación. Número 2, lo sacó. Paso número 3, fue al Padre. Se tiró de rodillas. Y no se puso a proteger su reputación como muchos de nosotros que llegamos a Dios y oramos mal. Padre, tú sabes que no fui yo, que son ellos que me sacan la rabia. O tú sabes que no fui yo, fue él o ella la que me ofendió. Tú sabes que no fui yo. No. Jesús fue al Padre y lo que dijo fue, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe qué dice Lucas?
que era médico, dice que el sudor de Jesús empezó como gotas de sangre. No era que Jesús estaba sudando sangre, estaba sudando sí, pero en medio del sudor se le iban, los vasos capilares empezaron a reventarse y se iban hilos de sangre. Eso es una enfermedad que se llama hematoidrosis. ¿Sabía? Y sucede cuando una persona, por una fuerte conmoción emocional, mental y psicológica, se revientan los vasos capilares. Pregúntale a un médico. O sea, Jesús está, fíjese, ya está padeciendo los momentos humanos de la humillación, de la cruz. Quiere decir que Jesús estaba en ese momento bajo presión emocional. ¿Por qué? Porque Él sabía de todo el dolor que iba a sufrir, pero sobre todo el dolor de la separación por causa del pecado de Dios Padre. Nunca en la eternidad había sucedido eso. Y eso era algo que Jesús, humanamente hablando, estaba pensando. Va y sus discípulos y despierte. No han podido velar conmigo una hora. Y vuelve y se tira al Padre. Diga conmigo, oración. Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero fíjese, ya Jesús lo dijo, lo aceptó, lo comunicó y ahora va a Dios Padre. Segunda vez. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y va Pedro, Juan, Jacobo, despierte, velen conmigo una hora. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y se tira por tercera vez. Padre, diga conmigo, oración, súplica. Y no se pierde esta escena. Entiéndase bien, no estoy rebajando al Señor, jamás. Estoy diciendo de hecho lo que dice la Biblia que pasó. Dios Padre tuvo que enviar ángeles. Y dice que llegaron ¿para qué? Para fortalecerlo. No fortalecer a Dios, fortalecer al hombre. ¿Usted se imagina 2 ángeles ahí ministrando al Señor? No a Dios, escuche, no lo saque de contexto, sino al hombre, al humano. Y Jesús se levantó, despertó a sus discípulos. Y mire lo que es un corazón bien manejado emocionalmente. Viene Judas, el que lo entregó. Y Jesús le sale y le dice, ¿con qué dulzura? Amigo, ¿a qué has venido? Mire, hubiese sido usted o yo. Ahí viene el hipócrita. Ahí viene ese hijo del diablo. Ven acá, deja que llegue. Deja que llegue porque como llega aquí. No. Jesús está ya gestionado. ¿Por qué? Porque aceptó que estaba en angustia, que estaba en adversidad. Lo soltó a sus discípulos. Se tiró 1, se tiró 2, se tiró 3. Y como Dios cuida de nosotros y Él aceptó, Dios lo ministró, se paró, gestionado. ¿Qué gestiona? Y fue y le dijo a Judas, amigo, ¿a qué has venido? Y Judas lo besa y dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y usted conoce el resto de la historia. Aceptación. Decirlo, no a cualquiera. No, el pastor nos enseñó que hay que decirlo, voy a ir donde la vecina. No. Y no. Hay personas capacitadas, sus pastores, gente de Dios que no le va a reprochar. No le va a decir, uy hermano, usted sí es débil, ¿eh? Uy, no. Y eso que usted es un evangelista. Uy, no. No le van a decir eso. No le van a decir, y eso que tú vas a la iglesia, y eso que eres, pasaste al púlpito la semana pasada. Uy, no hermana, le estás abriendo la puerta al demonio. No le van a decir eso. Sino que como dice el apóstol Pablo, le va a consolar. ¿Por qué? Porque son personas o somos personas que fuimos consoladas antes y que entendemos
cómo funciona la naturaleza humana. Entonces, cuando estamos gestionados, podemos decir, como dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. ¿Sabe qué siento del Señor? Que el Señor desea consolar a mucha gente aquí hoy. Y una de las cosas para salir de eso es venciendo el orgullo. Y yo simplemente voy a decir algo sencillo. Yo quiero que usted, con sus ojos cerrados, me escuche. ¿Sabe? Hay gente aquí que no se ha sentido bien, que estos meses han sido difíciles, que no han sido fáciles, que te tocó casi que recomenzar de nuevo, que has tenido que llorar a solas cuando nadie te ha observado. El salmista un día dijo: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Y algunos hasta en silencio han tenido que cargar con esa pesada y dolorosa cruz. Y yo sé que no ha sido fácil. ¿Sabe? Yo siento yo siento de parte del Señor que hay gente que ríe por fuera, que llega como feliz, pero que por dentro están diciendo: si supieran cómo me he sentido. Si tú te has sentido así, el diablo te va a decir: no, tú estás bien. Y te lo va a decir porque sabe que si no lo aceptas, serás más vulnerable. Pero si lo aceptas, como dice el apóstol Pedro, echa eso sobre el Señor, porque Él va a cuidar de ti. Y no eres el único, no eres la única. Esto se va cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Ahí hay pastores, evangelistas, maestros, gente que Dios usa para hacer milagros, gente que ha levantado muertos, aún los grandes evangelistas que Dios los ha usado para hacer grandes cosas. Cuando usted lee algo de lo que ellos dicen, han padecido por momentos así. El apóstol Pablo dijo: yo perdí la esperanza. En un momento pensé que no viviría. Lo dijo el apóstol Pablo. Y lo dijo sin vergüenza. Lo dijo reconociendo que al final fue Dios quien trajo consolación. Por eso yo te voy a pedir que si tú te sientes así, venciendo ese orgullo, vengas aquí al altar. Vengas al altar, porque esta palabra viene para aliviarte
el corazón. Hermana, venga. ¿Sabe? Solo Dios sabe. Hay gente que no va a entender. Cualquiera no te va a entender. Pero Dios sabe. Y ese dolor que ha estado ahí,